Tengo que dejar de correr. ¿Por otra tanda? ¿Por otra tandita? Venga, va. Muy típica de los que les gustan los deportes de resistencia. ¿Tengo que dejar de correr para eliminar el dolor de rodilla? ¿Qué hacemos? ¿Un depende? Hombre, a ver. Exacto. A ver, aunque la respuesta coherente sería depende. Eso es. ¿Vale? Aquí nos gusta mojarnos. ¿Tengo que dejar de correr para eliminar el dolor de rodilla? La respuesta es no. Después habrá que ver mucho las características de cada persona. Eso es. ¿De acuerdo? De Pero dónde como viene, norma, de dónde viene, ¿no? Y luego también, pues, implementar, ¿no? A lo mejor estrategias diferentes para empezar a correr. eso es. Como norma la respuesta sería que no. Es decir, seguro que vamos a tener que rectificar un poco pues, volúmenes de entrenamiento semanales, vamos a ver tema de intensidades, que hay alguna semana que a lo mejor sí que tenemos que parar. Pues bueno, lo iremos, eso se va a ir viendo en función de valorando. las características, ya decimos, de cada persona, cada dolor, de dónde viene, hacia dónde se dirige, etcétera. ¿De acuerdo? Pero como norma, es decir, las zapatillas no se dejan en el cajón, que se suele acompañar con la carrera el proceso de eliminar el dolor de rodilla, no es algo inviable. Sí, al final es verdad que vamos a tener que sumar al principio más días de entrenamiento de fuerza, Sí, de control que de carrera, ¿de acuerdo? Pero vamos a poder ir implementando, sobre todo habitualmente, temas de cintillas, ¿no? Sí. Es muy habitual, alguna condromalacia. Sí, cuando tienes mucho tiempo con condromalacias, gente que a lo mejor lleva un año que lleva sin correr, pues bueno, hay que buscar muy bien la estrategia para ir implementando la carrera o el menisco, sobre todo cuando está en esa fase que hoy tengo ese dolor, últimamente me duele mucho, no puedo correr o posteriormente no me deja ni descansar. Sí, claro, hay que evaluar, lo que estamos comentando, un poquito la estrategia de cómo ir a correr el fin de semana. Aquí para nosotros lo más importante es la carga emocional, es decir, cuánto de importante es ir a correr para una persona, ¿de acuerdo? Para ver qué riesgos podemos tomar dentro de la semana, ¿de acuerdo? Principalmente. A partir de aquí, si hay algún tipo de prueba más o menos cercana, si hay un componente emocional más o menos elevado respecto a la carrera, a partir de aquí se toman decisiones. Es decir, es una decisión compleja, ¿de acuerdo? Donde necesitamos un abanico de información bastante importante para poder tomar una decisión. Pero a nosotros no nos gusta parar la carrera porque duela la rodilla en este caso. Para nosotros lo más importante es que la persona se sienta emocionalmente muy equilibrada, ¿de acuerdo?, con la dirección a la que se quiere dirigir, es decir, si quiere correr o no quiere correr. A partir de aquí, como siempre, vamos a ver qué tipo de necesidad tiene esa rodilla para poder estabilizarla, para poder alinearla, para poder ir trabajando bien esa estabilidad y para ir trabajando también bien esos miedos, porque también es verdad que se ha provocado un miedo en esa persona porque hay una actividad que es la que más le gusta, que es salir a correr, ¿de acuerdo?, que le está imposibilitando. Mira, muchas de las situaciones que ocurren, ¿no? De diagnóstico que hemos hablado de dolor de rodilla, o incluso sin diagnóstico, que también pasa mucho, de repente corro y me está doliendo la rodilla y no hay nada estructural. Es decir, sinceramente no cambia nada, tanto ni el diagnóstico ni que sea inespecífico ese dolor de rodilla. En la mayoría de los casos, las cosas como son, falta esa estrategia alrededor de la carrera para que la rodilla no duela. Cuando eso se empieza a implementar y se educa el movimiento y nos dejamos en el sentir, porque como somos corredores, nos gusta ese sentir de correr, ese sufrir, pensamos que todo tiene que ir por ahí. En lugar de pensar en ser eficientes para luego correr y rendir en la carrera. Y por supuesto, si tengo dolor, que no tenga dolor y lo pueda disfrutar. Entonces, para mí hay una cuestión muy importante que es esa estrategia alrededor de la carrera. Sí, a ver, el corredor como norma, si hay carrera, suele hacer exceso de volumen, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay una progresión que no es la adecuada, ¿de acuerdo? Hay que tener aquí en cuenta muchos factores, ¿de acuerdo? Factores tendinosos, principalmente, que son los que más suelen saltar las alarmas. Y después, otra parte muy importante es que cuando yo estoy con dolor,
muchas veces desvío mucho la atención hacia si son las zapatillas, si son las plantillas, si son las medias, De compresión, etcétera, etcétera. Y estamos desviando el foco de lo realmente importante, que es que cojas, que pares, que analices, que quizás bajes un poco las cargas de entrenamiento de carrera y que te centres un poquito más en el trabajo de fuerza que te va a dar la base para poder seguir corriendo. Porque al final tú cuando corres no es otra cosa que muchos momentos de fuerza repetidos en el tiempo. Necesitamos generar una buena base de fuerza y que la articulación esté estable, que esté bajo control, que el tejido muscular trabaje de manera coordinativa, coherente, alineando bien las articulaciones, ¿de acuerdo? Estabilizando bien a nivel central y a partir de ahí que pueda empezar a correr. Y en función de la temporada, pues que metamos un poco más hacia la carrera o un poco menos hacia la carrera. ¿Vale? Y vamos a ir jugando en función de la programación. La planificación va a ser ondulante y ahí no nos vamos a meter, pero a lo que voy es un matiz, creo que es importante, sí, ese ejercicio de fuerza, pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo hago ese ejercicio de fuerza? Volvemos a educar el movimiento, sentir cómo se tiene que mover la articulación y no tanto en sentir a nivel muscular. Y luego también un poco ganarse el derecho a correr, ¿no? Si hay dolor articular, es decir, si no tengo capacidad de generar unos saltitos en estático, cuando quiero desplazarme al correr, va a aumentar la complejidad. Entonces, es decir, a nivel tendinoso, la reactividad del pie, como nuestras rodillas acompañan ese gesto o es rígido y es brusco, entonces volvemos un poco a el ser eficientes con el movimiento, y esa parte fuera de la carrera viene con el ejercicio, no viene tanto en volverse luego con cómo está mi pisada, cómo van las plantillas, que me tengo que hacer a nivel las mediciones para la carrera, no va tanto por ahí, sino va más en ver cómo me estoy moviendo y ser eficientes en esos ejercicios de fuerza que van a ser los que te van a ayudar a educar el movimiento, a que cuando tú corras no pienses cómo estás corriendo. Esto que cuentas, muchas veces Fran y yo comentamos comparativas o comparaciones y una de las que hablamos mucho es, si tú no tienes la capacidad de estar 5 minutos saltando en una comba, ¿cómo te vas a poder estar planteando estar 45 minutos corriendo? Al final hay un trabajo de reactividad, hay un trabajo de un componente activo del pie, de las articulaciones, de la musculatura, que si tú no eres capaz de sostenerlas 5 minutos en una situación estática y controlada y no me permito el lujo de no poder estar haciendo una carrera por debajo de los 45 minutos, 50, una hora. Bien, aquí hay que, como hemos dicho al principio, el depende va a estar siempre porque necesitamos unir muchos factores. Pero vamos a empezar con comparativas o con reflexiones un poco cercanas, ¿de acuerdo? Y cuando esto vaya superando estos obstáculos o estas pequeñitas pruebas, me expongo. Pero a lo mejor está muy bien correr 20 minutos a una intensidad un poquito más elevada, ¿de acuerdo? Que me genere ese esfuerzo físico, esas conexiones, esta entrada del pie, esta estabilidad del glúteo medio a nivel de cadera, y ya veremos cómo crecemos en volúmenes. Y mientras tanto vamos metiendo esos ejercicios, esas sesiones de fuerza, siempre fuerza, pensando en movimiento a la hora de ejecutar. En la ejecución es lo más importante, en cómo pienso y cómo hago que se muevan mis articulaciones y después ya en el sentir. Por eso que esto es muy depende de cada persona, pero sí que podemos hablar de principios de base para todos, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, eso tengo claro, es decir, el corredor cuando ajustar un poco los volúmenes de la carrera cuando duele, no hay por qué abandonar la carrera, y luego en el ejercicio, en el momento que siempre se empieza a interpretar cómo educar el movimiento, de cómo poner la atención en lo que es la articulación, empieza a equilibrarse todo, a ajustarse todo y empieza la carrera a fluir y a ver mejores sensaciones y mejor rendimiento, incluso con volúmenes de carrera menores. Pero bueno, eso da para otro vídeo. Dependería de muchos factores de la edad del corredor, la experiencia del corredor, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que un tip muy importante a la hora de poder correr, si está doliendo incluso aunque sea la rodilla, es mirar a los pies. Un poco el tema de la reactividad, esa parte de stiffness, del tendón de Aquiles, cómo se comporta, esta planta del pie, cómo puede entrar. Muchas veces el encerrar los dedos, que es verdad que cuando vamos a correr necesitamos una zapatilla de correr, pero fuera de ahí, pues oye, nos facilitamos un poco
que una zapatilla Totalmente. o ir descalzos, que nos permite llevar los dedos un poco más sueltos. Eso es porque, perdona, como norma muchos corredores piensan que su solución es la plantilla. No, ya llevo plantilla. Aumentar el drop, la plantilla. Claro, y ahí perdemos el foco, lo has dicho Pero antes es el tú, foco. la atención. Entonces El foco está en uno mismo. está en uno mismo. Por eso, es que decir, yo creo que el tip con el que a lo mejor para finalizar el vídeo se deberían de quedar y probar los que son corredores y tienen cierto dolor articular es prueba a saltar en el sitio, en la comba, cuántos saltos es capaz de hacer sin tener dolor articular. Ahí te está respondiendo la capacidad que tiene para resistir en un desplazamiento como es la carrera. Eso es. Sí, después también un poco, a mí que me gustaría añadir antes de cerrar es un poco la variabilidad. Tendemos mucho a correr por asfalto, oye, pues a correr por algún camino, no es que sea de arena, pero un camino que siempre... un poco la variabilidad. Sí, que haya subidas y bajadas. Una pequeña subida, una bajada. El tema del terreno. ¿Vale? No excesivo, no muy elevado, no mucha pendiente, pero esa pequeñita variabilidad siempre nos va a ir muy bien. Incluso si tengo dos zapatillas, puedo ir utilizando las dos zapatillas, ¿de acuerdo? Y le vamos dando estímulos al cuerpo que no siempre sean los mismos y que sean repetidos. Así que nada, recapitulamos, lo importante es meter el foco bien en tu persona, no tanto en agentes externos que te van a ir sacando de lo realmente importante. No es preciso dejar de correr si te duele la rodilla, ¿de acuerdo? Hay que evaluar y valorar bien el caso particular de cada uno, pero como norma no va a ser muy necesario que dejemos de correr, al menos durante mucho tiempo, más allá de una semana, 10 días, por algún caso muy concreto, ¿de acuerdo? Y poca cosa más. Y bueno, y que se pongan el reto de probar a saltar. Bueno, eso sí, eso es muy interesante. Yo creo que eso es lo más... Ponte delante de un espejo a saltar durante 5 minutos y si lo consigues sin el dolor de rodilla, pues oye, salte un ratito a correr, ¿de acuerdo? Y también pues vas buscando un poco sensaciones, ¿de acuerdo? Así que cuando hay dolor de rodilla muchas veces las sensaciones son mucho más interesantes que los ritmos, los tiempos, etcétera, etcétera. Así que hemos hablado de muchas cositas, ¿de acuerdo? Hay veces que cuando salen estos temas cuesta centralizarlos o enfocarlos bien, pero sí que creo que hemos dado muchos tips importantes, consejos que solemos dar mucho a la gente corredora que tenemos dentro del programa y que funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y nada, que nos vemos en el próximo pregunta y respuesta. Eso es. Hasta luego. Hasta luego.